Se dice que la historia es escrita y contada por los vencedores, cuando se trata de hablar de conflictos bélicos. No es común que veamos la guerra civil de los Estados Unidos desde el punto de vista de la Confederación derrotada, y el guión de Philip Kaufman hace un buen trabajo al comparar sutilmente la difícil situación del sureño privado de sus derechos con la de los nativos americanos desposeídos. El engaño que experimenta Josie como soldado invalida las suposiciones normales de la audiencia sobre la guerra civil. Aunque el ejército de la Unión ha sido retratado como una fuerza benevolente que libera esclavos, vemos a estos soldados supuestamente buenos cometiendo actos atroces. De manera similar, vemos que los soldados confederados no tienen lealtad a su propia causa. Están dispuestos a descartar sus creencias para ganar dinero. Josie enfatiza el desprecio de los valores cuando se enfrenta a los soldados de la Unión y dice, ¿van a sacar esas pistolas o a silbar Dixie? No es una melodía que los hombres de la Unión cantarían. El subtexto apunta a una pregunta más profunda y puntiaguda. ¿Vas a defenderte honorablemente o mentirás sobre dónde están tus lealtades para salvar tu propia vida? Un crítico de cine escribió lo siguiente muy recientemente. Esta es una película en la que los confederados que esclavizaron a los negros e iniciaron traidoramente la guerra civil son héroes, incluso las bandas insurgentes que aterrorizaron las ciudades fronterizas de Kansas y otros lugares. Mientras que los soldados de la Unión, que murieron por decenas de miles para liberar esclavos, erradicar la traición y establecer la ley y el orden, son los malos. Es interesante que, si bien los indios son buenos aquí, especialmente Lon Wati, los negros están ausentes por completo. Porque si vas a hacer una película a favor del sur, no antagonices a tu público objetivo al incluir negros. Creo que queda, digamos, como el punto bastante claro de lo que está tratando de insinuar este reseñador, este periodista, ¿sí? Entonces les tengo la siguiente pregunta, repes. Como pueden ver en este extracto, la película, aunque fue críticamente aclamada, también ha sido criticada por mostrar la perspectiva desde el punto de vista de los miembros de la Confederación en la Guerra Civil, pintando a los Redlegs, a los Botas Rojas de la Unión como los villanos, logrando que las audiencias simpaticen con el lado que no quería abolir la esclavitud. ¿Qué opinión les merecen estas críticas? ¿Podrían dar ejemplos de otras películas que presentan tramas desde el lado de los supuestos villanos, al menos si nos basamos en lo que nos dicen los libros de historia? Vamos a empezar contigo, Ralphie. Bueno, o sea, el tema es que fue la situación que se dio. O sea, tú no, el hecho de que esté mostrando aquí a los confederados en la luz que los está mostrando no necesariamente los exalta, era lo que se requería para contar la historia. Y cada bando va a ser el malo respecto al otro en cualquier batalla. O sea, si nos vamos, no sé, al conflicto de Ruanda y cuando hubo todo el genocidio entre los Hutu y los Tutsi, para cada uno, o sea, ellos eran los héroes y eran los que estaban liberando, ¿no? Y volvemos, como ejemplo de una película que muestra las cosas desde el punto de vista de los malos, se me ocurren, o sea, así históricas, no tengo una en mente, pero se me ocurre, no sé, todas las películas que muestran asesinos seriales y tratan de ponerlos en buena luz. Vamos a American Psycho. O sea, es toda la historia contada desde Patrick Bateman y no por eso lo está poniendo en una luz ni le está, en una buena luz ni le está dando glamour. Ok. ¿Tú qué opinas, Joe? Bueno, o sea, con respecto a la primera parte, pienso que en parte es como para contar, o sea, no todas las historias las vas a contar del lado de vista del ganador. Esta película es contada del punto de vista del perdedor, más bien no están poniendo al norte como el villano, están poniendo a una facción del norte, que eran los Piernas Rojas, como los villanos. O sea, era probablemente eran unos maleantes que se metieron, está tipo Angel Eyes, pues, ¿no? Que era un maleante metido en el ejército y se aprovechaba su posición de poder para hacer, digamos, todos sus actos criminales. Pero pienso que eso no habla del ejército del norte y lo que peleaba el norte en general. Obviamente, si estás contando una historia del lado del sur, tienes que poner a alguien como el villano, y obviamente son los rivales, pero no son todos, son una pequeña parte. En cuanto a las películas, yo sí tengo varias a la mente desde el punto de vista de los villanos, contada desde el punto de vista de los villanos. Obviamente una película que la he mencionado muchas veces aquí, La Caída,
la que habla de Hitler, el último año que tuvo Hitler en Buen el búnker, ejemplo. la ponen, o sea, te ponen a Hitler como un ser humano, simplemente, no te lo ponen como el monstruo que todo el mundo sabe que es, ¿no? Te lo ponen desde un punto de vista familiar, no sé qué, o sea, tiene sus partes de sus arrebatos y sus cosas, pero más que nada es como de convivencia con la gente que está en el búnker, o sea, es totalmente otro punto de vista muy diferente. Otros ejemplos son Public Enemies, Enemigo Público, la que habla de John Dillinger, totalmente desde el punto de vista del villano. Wow, sí. Y otra que me viene a la mente es American Gangster con Denzel Washington, que también, digamos, es todo lo que pasó ese villano de la vida real, ¿no? Para llegar a ser quien fue. Ok, son muy buenos ejemplos y yo concuerdo contigo, Joe, ya que hay veces que nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, el hecho que una persona quiera contar una historia un poco distinta, así como, ya que como yo mencioné, o sea, lo que conocemos de la historia es lo que escriben los vencedores, ¿sí? Y en muchas instancias, digamos, pues no logramos ver o, digamos, conocer el otro lado de la moneda, ¿sí? O sea, y siempre, no sé, se idealiza, ¿verdad? Digamos, al lado vencedor. Y es por eso, pues, que incluso hay películas, les voy a dar un ejemplo que se muestran desde la perspectiva del lado vencedor, que muestra atrocidades, ¿cierto? El ejemplo, digamos, es eh, salvando, rescatando al soldado Ryan, ¿cierto? Hay unas escenas, digamos, que fueron criticadas cuando se estrenó la película digamos, de los nazis con las manos arriba rindiéndose y los soldados matándolos, ¿cierto? No Le querían decían algo en prisioneros. polaco y estaban diciendo en polaco nos rendimos, una cosa así. Exactamente, sí, sí. Y los mataron, ¿cierto? También en Pelotón, ¿cierto? En la guerra de Vietnam, digamos, y pecados de guerra, películas como esta también muestran, digamos, pues como atrocidades que cometieron los soldados estadounidenses y películas, digamos, realizadas por cineastas estadounidenses, ¿cierto? Que mostraron, digamos, cosas que, o sea, o por lo menos eh, 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 temas, digamos, o historias que supuestamente fueron, digamos, basadas en la vida real de actos, digamos, o sea, deplorables que cometieron durante la guerra simplemente porque había un conflicto bélico. Otras películas que se me vienen así también a la mente que te muestran pues como el lado de los villanos, Letters to Iwo Jima, Cartas de Iwo Jima, ¿cierto? Te muestran, digamos, totalmente el lado, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos en el lado del Pacífico, donde ya pelearon, digamos, los japoneses y los estadounidenses desde el punto de vista de los japoneses. Y otra también, digamos, pues como muy, está bastante, digamos, o sea, ¿no? Controversial esta película, American History X. Sí, historia americana X, digamos, porque da la perspectiva, incluso esa cinta, hasta lo pone uno a pensar, ¿no? ¿Cierto? Porque esta es la película con Ed Norton y Ed Furlong, que muestran, digamos, como la perspectiva, digamos, de dos hermanos, pues, ¿no? O sea, que se suscriben, digamos, pues, ¿no? A la mentalidad nazi, ¿cierto? Pero lo gracioso, digamos, es que el personaje de Ed Norton, creo que se llamaba Vineyard, Derek Vineyard, Derek Vineyard, ajá. cuando te lo muestran, digamos, cuando él no era un skinhead, ¿cierto? Un cabeza rapada, era como tímido, ¿cierto? Era como, no sé, no se veía seguro de sí mismo, ¿cierto? Se veía como hasta torpe. Y luego cuando te lo muestran como un nazi, ¿cierto? Entonces un líder, habla elocuentemente, ¿cierto? O Inseguro. sea, lo siguen y tú dices, bueno, ok, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cierto? O sea, te están mostrando, digamos, como a Derek Vineyard en dos facetas y la faceta, digamos, donde tiene el liderazgo, ¿cierto? Donde se ve mejor, se ve musculoso, si me va a entender, se ve en buena condición física, es cuando está haciendo el papel de villano, ¿sí? Entonces, es gracioso, digamos, porque uno puede entender por qué hay personas pues, que se podrían ofender, pero creo que, repito, lo importante es no irse a los extremos, ya que se están contando historias. Y digamos, entonces también, digamos, se pueden contar historias desde todas las perspectivas. Y esta película a mí me gustó mucho y esa es una de las razones por las que me gustó, ya que si bien, digamos, hubo un conflicto bélico y ese conflicto bélico, sabemos que la guerra civil estadounidense se peleó, digamos, primordialmente por el tema, vamos, de la esclavitud. Recuerden, digamos, que también hubo personas que quizás se vieron como envueltas en eso involuntariamente, ¿sí? Y que pelearon, digamos, pues porque estaban sus familiares, estaban sus amistades, si me hago entender, era un tema, vamos, también territorial. Entonces, quizás no era porque estaban, digamos, o sea, pues simplemente siguiendo un concepto, una mentalidad, sino simplemente porque les tocó, ¿sí? Ujú. Hasta incluso, o sea, eso se menciona en la película, ¿sí?
Incluso acuérdate que mucha gente terminó enrolada simplemente por la oportunidad de estar en Estados Unidos. Entonces el bando era completamente indiferente para ellos, solo que llegaban a Ellis Island y pues por default, por defecto, el bando que les tocaba era el norte. Eso lo vimos en la película Gangs of New York, Pandillas de Ujú. Nueva York, que bajaban del barco, ¿cierto? Recién llegados a Estados Unidos y se tenían de Afirmar. momento, pues no que enlistar en el ejército y los mandaban, digamos, de una, sí, entonces al campo de batalla. Los irlandeses, ¿cierto? Las personas, digamos, que provenían de Europa, los inmigrantes. Entonces, es decir, no puede ser, digamos, como tan extremista, ¿cierto? Digo, hoy por hoy, como están, digamos, los límites, digamos, ¿no? Como bastante claramente trazados, ¿sí? Entonces, es muy fácil, digamos, señalar con el dedo, hacer, digamos, entonces lo que le llamamos en inglés virtue signaling, ¿cierto? Como señalar, digamos, virtuosamente, pero eran otros tiempos, eran otras épocas y las personas pues tenían que vivir, tenían que sobrevivir, ¿cierto? Y muy probablemente, digamos, muchos de ellos ni siquiera sabían por qué se estaba peleando, ¿sí? Por qué, digamos, entonces era el conflicto bélico. Así que es interesante y esa es una de las cosas realmente refrescante verlo desde esa perspectiva. Y creo que hubo también una película y una serie que era Johnny Yuma el Rebelde, ¿sí? Que se llamaba, la película se llamaba Johnny Yuma y creo que la serie se llamaba El Rebelde o Johnny Yuma, pues que también que mostraba eso y fue una serie muy popular también. Y tenían sus himnos y todo lo demás, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Toda la película está impregnada de un mensaje antigubernamental y esto explica la representación hostil del lado unionista, al que aquí se culpa de extender el gobierno central a los estados del sur. Por lo tanto, los héroes de la película son los confederados y los nativos americanos, las víctimas del gran gobierno como resultado del conflicto civil. Entonces, eso es un punto de vista interesante para esta cinta, poder establecer a los confederados como los héroes de la película, por lo menos en una ocasión. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.